13 personas que están aquí el día de hoy compartiendo la generosidad de su tiempo. Y bueno, pues un tema que yo creo que no solo a México, sino en general a la región latinoamericana, hoy preocupa y ocupa, está entre los dos principales problemas que la población latinoamericana considera los más grandes, ¿no? Los más preocupantes retos que enfrentamos hoy en día, la corrupción y la seguridad. Y sabemos que en el caso mexicano, pues están intrínsecamente relacionados y que es muy complejo porque hay todo un pasado histórico. Entonces sí me gustaría hacer un recuento de la historia, porque ahí podemos también entender, decía Cicerón, que la historia es maestra de vida, y si es cierto, de alguna manera ahí podemos nosotros darnos cuenta de la importancia que tuvo la separación de lo que era las Fuerzas Armadas o los ejércitos de la policía. ¿Y por qué hoy escandaliza tanto a los sistemas democráticos y a las organizaciones y a la sociedad civil el querer tener un retroceso al militarizar la seguridad pública? O sea, tiene una razón de ser esta diferencia, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Estoy habilitada o no? Lucero tiene habilitado compartir pantalla, Vanessa. No lo tiene habilitado, dame un segundo. Ajá. Sí, sí, no importa, ¿eh? Adelante, ahí estás. Ya lo tiene, gracias. Ya, perfecto. Sí, es que prefiero compartir. Ahí está. Bueno, entonces, creo que en general, y sé que comparto con Miriam esta maña que tenemos los académicos de la limpieza y la pureza conceptual, que siempre pues nos ayuda a comunicarnos de una forma más efectiva y más certera con los otros. Entonces, bueno, voy a partir del concepto de policía que se ha acuñado en los países anglosajones y que se ha copiado en las legislaciones de América Latina y México, pues por ende también, y que nos va a ayudar a, primero que nada, establecer qué es, para qué sirve y cuáles son sus diferenciadores con las Fuerzas Armadas, ¿no? La policía es un grupo de personas del orden civil, no militares ni relacionadas con lo mismo, autorizadas por el grupo social, o sea, que la autorización y la formación no está solamente dada por una decisión del Poder Ejecutivo, del gobierno en turno, sino es por la sociedad que deposita en ellos, pues, buena parte de su seguridad y del orden público. Y este grupo de personas regulan mediante la fuerza física. Y ahí hacemos otra diferencia más con los grupos subversivos, los terroristas, etcétera, que no tienen el uso de la fuerza legítimo, pero la policía sí tiene, ¿no?, esta legitimidad, tanto en la amenaza como el uso de esta fuerza para regular las relaciones interpersonales de una sociedad, de ciudadanos que tienen derechos y que tienen obligaciones y que no son enemigos, ¿no? Por lo tanto, la regulación tiene que ser dentro de dicho grupo en un espacio geográfico determinado. O sea, ¿qué significa esto? Que la policía no es un cuerpo castrense, no es un cuerpo militar, que la sociedad confía en ellos y deposita la tarea de regular el orden público y que se hace al interior de las fronteras del Estado. Y esto es sumamente importante porque los ejércitos no, las fuerzas armadas, que hoy las entendemos como la Marina, el Ejército, y aunque se le olvide al presidente a veces, también la Fuerza Aérea, son los tres pilares en México hoy por hoy de las Fuerzas Armadas. Están creados con la función de proteger las fronteras hacia el exterior y esa protección lleva a la guerra total, si pensamos, por ejemplo, en los teóricos de la guerra, gran Clausewitz, ¿no?, que nos dice que esa protección tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, derrotar al enemigo y exterminarlo. La policía no, porque no está tratando con enemigos externos, sino que está regulando el orden interno de un país
¿no? Y el comportamiento de los ciudadanos que gozan de ciertos derechos y que le tiene que garantizar también esos derechos y libertades, ¿no? Entonces, la evolución histórica de la policía nos ayuda a entender la necesidad de crear este cuerpo y tiene dos eventos fundamentales que marcan el inicio de las policías. Lo primero es la formación del Estado Nacional, es decir, cuando se crean los países con los tratados de paz de Westfalia en 1648, que se reconocen las fronteras, la no intervención, la autodeterminación, ¿no? Y que ya quedan con un paraguas jurídico, es decir, con leyes que dicen nadie se tiene que meter en el territorio de otros, las fronteras son inviolables y la población que está ahí tiene el derecho de decidir quién los va a gobernar y los demás no se tienen que meter y tienen el derecho de tener un cuerpo militar que reaccione ante la amenaza de una invasión o de una violación de las fronteras, ¿no? Y vemos que sí, se supone que está este tratado, pero hoy en día las fronteras, pues ustedes han tenido varias sesiones de cómo siguen siendo el gran problema, ¿no? Desde el Imperio Romano, que por eso sucumbe y se divide, etcétera, hasta el día de hoy que seguimos teniendo problemas, pues, en el mismo Israel, en el Saharaui, en Chile, en Chipre, en muchísimos lados que siguen ahí peleando las fronteras. Pero con este tratado se crea ya un Estado nacional que tiene la legitimidad para tener una protección de esas fronteras y que esa protección, como mencionaba yo hace un momento, pues es a todo, ¿no? A full, con todas las armas, con las mejores estrategias, de tal manera que aniquile al enemigo, ¿no? Y Maquiavelo durante la Edad Media ya empieza de alguna manera a teorizar y hablar de cuál es este cuerpo o cuáles son las características fundamentales que debe de tener este cuerpo para proteger. Y debe de ser muy poderoso, tener un buen armamento, estar bien equipado, pero sobre todo ser leal, ¿no? Y si hay una institución y un pilar y una secretaría, ministerio o como lo querramos ver, que tiene que tener lealtad o que los gobernantes se aseguran que tenga esa lealtad, son las Fuerzas Armadas, ¿no? Para evitar un golpe de Estado. No así la policía. La policía debe de gozar de independencia del poder político, porque la policía está para garantizar y cuidar los derechos de los ciudadanos, más allá de la intención de quien esté en el poder. Más adelante, Hobbes nos dice, ¿no? Este teórico que nos habla de que el hombre es egoísta por naturaleza y que por lo tanto necesita un gran poder, y escribe el Leviatán donde habla de eso, que lo meta en orden, ¿no? Y que sea centralizado y que no pida opiniones porque el egoísmo de los hombres hace que sean ingobernables y no se ejerce el poder en todas sus magnitudes sobre ellos. Nos dice esto, cuando no hay un poder por encima de los hombres, cuando están en su estado de naturaleza, y eso lo podemos replicar hoy en el sistema internacional, donde está la ONU, pero no es un poder que tenga un brazo ejecutorio, ¿no? Que pueda ejercer coerción, etcétera. Entonces es anárquico, de alguna manera no hay quien los obligue a hacer nada, y entonces, pues el Estado, al interior de sus fronteras, dice Hobbes, se vuelve una guerra de todos contra todos, por motivos objetivos, ¿no? Como pues tengo que ganar más alimento, tengo que tener más para sobrevivir, porque como no hay nadie, ni hay reglas, ni hay una autoridad que proteja mis intereses, pues yo tengo que asegurarme la sobrevivencia. Y motivos subjetivos, la avaricia, la codicia, el deseo de renombre, etcétera. Entonces Hobbes dice, tiene que existir este poder, y este poder tiene que hacer un uso de la fuerza importante, porque para que exista y para que se legitime y los hombres y los ciudadanos acepten que haya un gobierno con un presidente, con un príncipe, con lo que sea, tiene que garantizar la correcta convivencia de los hombres, el orden, la propiedad, la igualdad, para que justifique. Entonces, la seguridad nacional, ¿no? Y la seguridad pública se convierten en una de las razones
del Estado, de la existencia del Estado. Por eso es que es una exigencia legítima de la sociedad, porque si no nos están garantizando que no nos matemos entre nosotros o que no nos invadan, o no, pues entonces, ¿qué razón tiene tener un poder supranacional al que le cedamos nuestro derecho de autogobernarnos, diría Rousseau, por medio de un contrato social, si no lo está cumpliendo? Entonces hay que retirárselo porque se lo estamos cediendo por un bien común, que es el orden, la tranquilidad, la paz, etcétera, ¿no? Entonces, salvaguardar la seguridad y la protección se convierte en la razón de ser del Estado. Y por eso Hobbes se convierte en el gran fundamento teórico de las monarquías absolutas que concentran todo el poder, ¿no? Porque decían, bueno, es que los hombres no se pueden poner de acuerdo, entonces no funcionan las democracias, ni mucho menos. Entonces, pues un monarca absoluto que controle todo, ¿no? Que no haya división de poderes, que no haya contrapesos, y eso es mucho más fácil porque con una fuerza coercitiva sobre los ciudadanos y un buen ejército para atemorizar a los países vecinos, pues aseguramos la gobernabilidad. Evidentemente, en esta época de las monarquías absolutas, todavía no se hablaba de los derechos humanos, y con este poder tan centralizado, ¿no? Y tan fuerte, pues empieza a haber justamente nuevas ideas que van gestando el punto 2, que es muy importante para la formación de las policías. Si bien el Estado Nacional empieza ya a diferenciar la seguridad interna de la externa, que se empieza a hacer ya más necesaria y más notoria el orden público, bueno, las revoluciones liberales o las llamadas revoluciones burguesas, que ustedes saben que son la industrial, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias o la Revolución de Estados Unidos, son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan ya a gestar y a evolucionar las ideas de los derechos y de las libertades, ¿no? De las que habla pues Montesquieu, Locke, ¿no? Y que dicen, bueno, ok, sí tiene que haber seguridad interna, pero no puede estar desvinculada de los ciudadanos. No es solamente poner el orden, sino que dentro de ese orden se tienen que reconocer los derechos a la libertad, de todo, ¿no? De expresión, de circulación, la libertad política, sobre todo, ¿no? Siglo XIX, Francia, ¿no? Donde empiezan estos ideales. La protección a la propiedad, a la vida, todo esto, y por lo tanto empieza a haber un cambio conceptual de qué es lo que tiene que hacer este órgano que se encargue de la seguridad al interior de las fronteras. Y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emanan de la Revolución Francesa, queda asentada un poco su función a través del artículo 12, que lo voy a leer textual. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública, y por ello esta fuerza será instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. O sea, es una policía o es un órgano de servicio público. No para que se enriquezcan, no para que ellos ejerzan el poder autónomamente, no, para dar servicio. Y por otro lado, se habla de que como los ciudadanos le están depositando tanta confianza y es de tal importancia lo que les estamos encargando, que el mantenimiento de esta fuerza pública tendrá que emanar de una contribución común, bueno, si quieren impuestos, ¿no? Como lo quieran llamar, que debe de venir de la sociedad y repartirse equitativamente entre los ciudadanos dependiendo de sus capacidades, ¿no? Entonces, ahí nos habla también de cómo esta concepción de la policía es no solamente defender los derechos y las libertades, sino ser garante de los mismos y estar pagado y autorizado por la sociedad. Por lo tanto, se debe a la sociedad y debe de tener esta vocación de servicio y esta cercanía. Y bueno, Norberto Bobbio agrega que se debe de mover en un marco muy claro jurídico, como es el constitucional y el legislativo de los países. Entonces se van configurando diferentes modelos de policía, no voy a entrar a profundidad en todos los que hay, sino en los más importantes.
que son el modelo gubernativo, también conocido como el modelo continental o el modelo europeo de policía, que surge en Francia, y que es este tipo de policía centralizado que depende del gobierno, que las órdenes vienen de arriba, siempre jerarquizado, ¿no? Y que en algún momento Francia lo trata de cambiar a un modelo centralizado con la policía municipal, etcétera, pero al final siempre acaba recargando las órdenes desde París. Y bueno, es un modelo que se identifica con los regímenes autoritarios, principalmente porque servía de garante para preservar y para mantener el poder del monarca, ¿no? O actualmente de los presidentes. Y más adelante surge en Londres y después lo retoma y lo explica y lo aplica mejor Estados Unidos, el llamado modelo profesional. Eh, y este habla de que la policía tiene que ser equiparada a una carrera profesional, la carrera policial, ¿no? Que tiene que ser vista como una función muy importante y muy respetada dentro de la sociedad y que para esto deben de tener una muy buena instrucción. Es un modelo legalista porque habla de que la policía tiene que ser la primera que actúe dentro del marco jurídico y de las leyes para evitar que se le relacione, como el modelo gubernativo, con el poder centralizado y con una policía tendenciosa que sirva al poder político y no al poder ciudadano. Así como a la gubernativa se le hace la crítica de abonar a la centralización, a las dictaduras, a las monarquías absolutas, es más, el modelo gubernativo se identificó con los regímenes comunistas en la Guerra Fría, ¿no? Pues con el modelo del rey Sol y con todo esto, ¿no? Y con las dictaduras latinoamericanas. De hecho, el modelo chileno, en algún momento el modelo colombiano, respondieron a ese modelo o responden a ese modelo centralizado con una única policía que es muy vertical y han combinado también en la actualidad con el otro modelo. No podemos decir que solo existan dos, o sea, hay una gama entre esos, ¿no? Pero esos son los principales para tener como categorías y que nos ubiquemos hacia dónde vamos o en dónde estamos. El modelo profesional se le hace la crítica de que es tan profesional, que se convierte en tan digitalizado, tan tecnológico, que se aleja de la población, que nadie le entiende, ni que él entiende las necesidades de la gente para la que está al servicio, ¿no? Ese es el modelo anglosajón y el modelo continental o el modelo europeo, los dos imperantes. Y hay otras categorías que nos sirven, ay, aquí no se ve muy bien, para saber el grado de centralización o descentralización, que puede ser tanto por de dónde vienen las órdenes, si es un único mando. En el caso de México tenemos policía local, municipal, federal, ¿no? Entonces, tenemos una estructura muy, muy, muy descentralizada, no de mandos únicos, y también, bueno, la cantidad de mandos que haya, ¿no? Entonces, si es un mando único y no hay más unidades, pues se va haciendo mucho más centralizada. Hoy por hoy la Guardia Nacional busca ser una policía con un modelo muy, muy centralizado y de mando único. Entonces, lo que podemos decir es que México tiene de todos los modelos y sobre todo durante el siglo XIX, bueno, imperaron 7, 8, 9 modelos diferentes de policías al que últimamente se le ha integrado también el modelo de policías privadas. ¿Por qué? Porque ya no se dan abasto las policías locales, profesionales, municipales, estatales, federales y todas las que tenemos que obedece cada quien al mando y a los intereses que consideren los más adecuados, pero no a la ciudadanía en general. Y vamos a ver ahora la parte de México, cuáles son los antecedentes de las policías y de las Fuerzas Armadas en nuestro país, para que podamos entender cómo
no se ha ido fortaleciendo realmente la policía, como no ha habido nunca una intención, y por qué hoy la vemos como un cuerpo endeble, que la Guardia Nacional pues tiene todo menos las características de una policía, porque no es civil, no, es, ¿no? No representa un garante de los derechos, etcétera. Entonces, bueno, México tiene ya figuras, y me voy un poco rápido para llegar al presente, desde la época de Tenochtitlán, que hacían las veces de la policía actual. Había tres figuras, que era el topili, los pochtecas y los contemplaxiques. El topili era el que limpiaba los canales de Xochimilco, veía que no hubiera desorden, si había algo, pues los llevaba a algún tipo de juez, a los borrachos, etcétera. Los pochtecas, que eran los de seguridad encargados de que el comercio se llevara en orden, estaban en los centros comerciales, en los mercados, en las plazas, cuando había intercambio comercial, etcétera. Y esta figura, incluso también los pochtecas, es un antecedente de la policía y un antecedente de los bomberos, porque también apagaban incendios, ¿no? Y esta última figura de los contemplachiques, este nombre como muy raro, que se encargaban sobre todo de la parte exterior, ¿no? Como de la prevención, etcétera. Era como la policía de inteligencia hoy en día. Durante el periodo colonial, pues obviamente hay una influencia muy importante de España. Se crea el primer reglamento de policía, del cual pues se excluyen a los indígenas que no podían hacer las veces de seguridad. Y bueno, se tienen guardias que de lo que se encargaban, ¿no? Por ejemplo, la policía de la Cordada, era de que se cumplieran las leyes de la corona, ¿no? Y las leyes de las Indias. Entonces, era un tipo de policía militarizada que se dedicaba a la prevención y al castigo de delincuentes, pero que estaba totalmente al servicio de la corona y que se dedicaba a que las órdenes de la corona se ejecutaran con el mayor orden posible. Y después aparece esta figura que son lo que más ha influenciado a la policía hoy en día, que son los alcaldes de barrio y los serenos, que todos hemos oído de ellos, estos serenos que prendían las luces y que entonces conocían muy de cerca a la gente, y los alcaldes de barrio, que tenían estas funciones de limpieza y de embellecimiento de la ciudad, que heredan del topili, que es el primer antecedente de la policía, pero también tienen ciertas actividades administrativas. Por ejemplo, saber cuántas personas vivían en cada casa del barrio que les tocaba, si se moría alguien, si se casaba, en qué trabajaba. Entonces eran muy cercanos, ¿no? Entonces sabían cualquier cosa que se movía, tanto los serenos como los alcaldes, y que no estaba en su lugar, y la podían atacar o podían ayudar, porque pues prácticamente tenían la radiografía del día a día de lo que pasaba, a qué hora se acostaba la gente, a qué hora se despertaba, a qué hora se iba a trabajar, qué ruidos había en las casas. Y esa es una idea de que la policía sea cercana, que de alguna manera nosotros tuviéramos la confianza de salirnos de nuestra casa, porque todos los estudiosos de la seguridad dicen que el primer evento para saber si un país es seguro es que tú le puedes decir a tu vecino: ten mis llaves, o le puedes decir: me voy de viaje, sepas quién es, le tengas la confianza. Y yo creo que muchos hoy por hoy pues ya desde ahí empezamos mal, o sea, hasta miedo que sepa el vecino o la patrulla de la cuadra, ya no sé si decirle o no decirle, que estoy, que no estoy, pongo el sensor para la luz, para que crean que cuando pasa el perro se prende y hay gente. Entonces vemos que la policía y sus funciones esenciales, esta proximidad, pues se han ido alejando, y eso pues ha ido incrementando la fractura social entre los órganos de seguridad y la sociedad, que hablamos diferentes lenguajes, ¿no? Y bueno, estas policías me las voy a saltar, o sea, son los antecedentes, y llegamos al México independiente, ¿no? En el México independiente lo que vamos a ver es que la necesidad de establecer un gobierno fuerte, nacional, en contraposición a lo que se tenía desde España, pues hace que las policías que se van creando sean básicamente brazos del gobernante en turno para eliminar a sus opositores, amenazarlos y asegurar la gobernabilidad y la permanencia en el poder
de estos gobernantes. Aquí se empieza a crear una policía que en México decían que emulaba al modelo francés liberal, no al centralista, sino este modelo liberal del que hablaban las revoluciones burguesas y liberales, de la policía como un garante de los derechos individuales, pero era nada más un referente teórico. En la práctica jamás lo fue. Y es durante el México independiente que surge la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional no surge en el 2019, sino que era una figura que ya estaba en las leyes, en las constituciones, en los ordenamientos jurídicos de México, pero que tuvo su razón de ser en un momento y después quedó ahí media muerta, pero no se animaron a quitarla y que la revive Andrés Manuel en el 2019. Entonces, ¿cuáles son las apariciones de la Guardia Nacional en nuestros aparatos y jurídicos? La primera es en el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, donde se crea una Guardia Nacional para apoyar y auxiliar, es decir, en una figura de complementariedad para las labores de los militares en las capitales de los estados. Después aparece nuevamente y se mantiene en la Constitución Federal del 57 y en la del 17, que se supone que es la que ahora tenemos, ¿verdad? Pero si cualquiera de los constituyentes que estuvieron haciendo la del 17 la vieran ahora, pues no la reconocerían, porque tenemos, bueno, 3,000 y tantas reformas que ya no se parecen, ¿no? O sea, ya es ahí un pegote, ¿no? Y bueno, nuevamente con la reforma constitucional que se le hace a la del 17 en el 2019. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, aquí lo que pongo son estos aspectos connotativos, estos ejes comunes que tienen estas tres legislaciones cuando hablan de la Guardia Nacional. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las características de la Guardia Nacional que son idénticas en el acta constitutiva y en las dos constituciones? Es que los miembros de la Guardia Nacional no pueden ser militares, tienen que ser ciudadanos, ¿no? Los únicos que tienen que ser soldados profesionales son aquellos que están en el ejército. Y en estos tres ordenamientos jurídicos establecen muy bien la diferencia que va a tener con el ejército en cuanto a membresía. El espacio temporal, el ejército es permanente. La Guardia Nacional, cada vez que se mencionaba, era transitoria. Solamente cuando la pedía a alguien, cuando había una coyuntura, una crisis, podían utilizar a esta Guardia Nacional especial, ¿no? Y por otro lado, el espacio geográfico. El ejército operaba en todo el territorio nacional y la Guardia Nacional solamente en lo local. El gobernador tenía que pedir una anuencia del legislativo, del ejecutivo, etcétera, para que pudiera estar la Guardia Nacional y era solamente por un momento. No podía ser permanente. Y bueno, aparte existían las policías locales, ¿no? Entonces, el objeto de la Guardia Nacional con el que se crea era defender la independencia de los movimientos internos subversivos, ¿no? Pues prácticamente de los conservadores, que ahora los oímos tanto, pero que en aquella época pues es los que querían el regreso de la monarquía, ¿no? Sostener las instituciones recién creadas, instituciones independientes, hoy hablaríamos de las instituciones democráticas, que también están siendo muy amenazadas, y conservar la tranquilidad pública, haciendo obedecer las leyes establecidas por las autoridades, ¿no? Entonces, hay algunos artículos, me voy aquí un poco más rápido, que son importantes en la Constitución de 1857 para entender la función de la Guardia Nacional, porque, por ejemplo, este artículo 72 delimitaba muy bien el equilibrio de poderes en cuanto a la actuación de la Guardia Nacional, de la Policía, del Ejército. Entonces se dota al Congreso para que él pueda gestionar y hacer la estructura de la Guardia Nacional. Y en esta misma arista podía facultar a cada uno de los estados para hacer lo mismo, ¿no? En esta fracción se establece que el poder legislativo, o sea, el Congreso, debía aprobar el uso de la Guardia Nacional por parte del presidente. O sea, el presidente no podía
mandar a la frontera sur porque se le ocurría a la Guardia Nacional. Tenía que pasar por el contrapeso y la aprobación del Congreso, evidentemente cuando el Congreso sirve como un contrapeso, no como, ¿no? Un garante de las ocurrencias del Poder Ejecutivo. Y bueno, una vez que está esta Guardia Nacional y que se utiliza, les digo, solo en casos donde crece la inseguridad, donde hay eventos pues de intento de insurrección, de invasión, etcétera, se queda. ¿Por qué? Porque vienen dos momentos muy importantes en la historia de México. La invasión de Estados Unidos del 46 al 48, siglo XIX, y la francesa de 1862. Entonces, la Guardia Nacional, con estos peligros inminentes y con estas amenazas, va robusteciendo sus funciones y su actuación, y se va quedando como permanente, en lugar de que se creara temporalmente, no, se va quedando como permanente, aunque con actuaciones como solamente importantes en estos momentos, pero no la querían quitar tampoco, o sea, como que veladito, pero ahí la dejaban porque se necesitaba y porque teníamos estas amenazas, ¿no? Porque va siendo pues muy importante. Entonces, con Benito Juárez, la prioridad era hacer que la gente cumpliera la ley, pero para Benito Juárez una prioridad al crear la policía era la capacidad que ésta tuviera de colaborar o garantizar para concentrar el poder político y para echar a andar las leyes de reforma y pues todas las modificaciones que él quería. Entonces necesitaba una policía que sirviera, además la policía es muy importante porque es la que oye lo que pasa en la calle, ¿no? Entonces sirve también como un sistema de inteligencia, por eso es tan importante ver en qué secretaría o en qué ministerio van a estar los sistemas de inteligencia para saber si están actuando con base en la democracia o no. Entonces, bueno, pues le servían de espías y le servían para también encontrar estos opositores políticos y bueno, al final se convierten en un cuerpo que tenía la función de ayudar a centralizar el control político del gobierno a cualquier costo. Y como lo que importaba ahí para entrar era la lealtad, la fidelidad al gobierno juarista, pues entraba el que fuera. Entonces, no importaba si había estudiado, si no, si tenía un historial de delincuente, se contrataba sin ningún requisito, entraban y salían, vendían las armas a los bandidos externos, y el alcoholismo se convirtió en uno de los principales problemas que está documentado en muchísimos textos de esta agrupación. Ajá, era una práctica diaria, o sea, hacían sus funciones de orden público borracho. Y hay un libro de Martínez Garmelo donde se afirma que el 50% de los policías de la época juarista habían cometido delitos que merecían la baja definitiva. Sin embargo, pues no eran castigados, ¿no? Y en un prólogo que escribe el regente, Tiburcio, de la Barquera, nos decía que era un cuerpo de gente, de bandoleros, alcohólicos, que contrabandeaban, que cambiaban de un cuerpo militar al de la policía, entonces que urgía una reforma. Pero en realidad, cuando viene el gobierno de Díaz, de Porfirio Díaz, pues seguía existiendo una idea de inestabilidad al interior y de que debía centralizarse y mantener muy fuerte el poder, y sobre todo pues por la permanencia que buscaba y que logra Porfirio Díaz, pues la policía le tenía que ser sumamente leal. Entonces siguió siendo el control político lo que imperaba sobre la ley, ¿no? En cuanto a la delimitación del uso de la fuerza y de las funciones de la policía. Entonces, hasta aquí, hasta este periodo, cierro con esta conclusión que voy a leer, y es que la instrumentación del modelo policial de la época independiente, en este modelo imperó la inestabilidad del país, la ambigüedad de límites entre lo que era lo militar y la política, porque les decía que iban de un lado a otro, la interpretación jurídica, ¿no? Lo que creían que decía la ley, y la necesidad de centralizar y controlar el poder político.
lo que imposibilitó la profesionalización de la policía. La independencia de este cuerpo, como les decía, es fundamental para que estén al servicio de la gente y no del poder político. Y esto, pues de alguna manera también frenó tener una policía propia para un Estado democrático, que buscara más similitudes en profesionalización a lo que yo les decía que era el modelo anglosajón, pero que a pesar de que en el discurso se asumía como liberal, pues realmente en la práctica se asemejaba más a estos regímenes autoritarios, a las monarquías absolutas, que tenían el modelo centralizado y totalmente cooptado por el gobierno. En la Constitución del 17 se vuelve a considerar la Guardia Nacional como un cuerpo utilizado en el país. Se les otorga el derecho de tener armas reservadas solo para sus miembros, o sea, con un mejor equipamiento. Se le da igual la facultad al Congreso de la Unión para regular la organización, el armamento y la disciplina de esta Guardia Nacional. Si quería salir de México, también requería la autorización del Senado. El presidente puede disponer de ella, pero la atribución relativa a la comisión permanente es que se encarga inicialmente en el 79 y ahora corresponde al 78, que regula la fiscalización superior de la federación, ¿no? Esto a lo que se refiere es que el presidente puede disponer de ella, sí, pero tiene que pasar por una serie de procesos locales, en los congresos locales, si es que la va a mandar a algún estado o al Congreso Federal. Y bueno, en general habla de otros aspectos que me voy a saltar. Durante el siglo XX, ¿qué pasa? Muy rápido, de alguna manera la seguridad no es, está ahí presente en el siglo XX, hasta el sexenio de Zedillo, es un tema que se trata, pero no está tan metida en los estudios, en los medios de comunicación, y la figura de la Guardia Nacional se queda ahí, ¿no? En la Constitución, pero en realidad desaparece en la práctica este cuerpo, no se utiliza, y empiezan, como yo les decía, a proliferar una serie de modelos policíacos diferentes, se incrementa el crimen organizado, y en el sexenio de Ernesto Zedillo, que lo recibe con un momento importante en el que se empiezan a desintegrar los cárteles del Pacífico, el cártel de Guadalajara, que se convierte en una serie de cárteles, varios de los que hoy conocemos, y empieza a haber un consumo más grande a nivel nacional. Entonces, hay un uso, aunque ya se había usado a los militares para contener algunos cárteles, etcétera, aquí hay un nuevo momento en el que a través de la Suprema Corte ya se legitima la participación de los militares en tareas de seguridad pública. Y Zedillo crea la Policía Federal Preventiva, que busca ser un modelo más profesionalizado, con un sistema muy moderno de inteligencia, un gran equipamiento, y que va, digamos, a fusionar a la Policía Militar, a una de las brigadas, la Policía Federal de Caminos, que muchos han de ver ustedes conocido, la Policía Federal, la de Migración y algunos integrantes del desaparecido CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Entonces busca hacer una policía, además de todas las policías que teníamos, con una unicidad donde se conjunten las policías especializadas y sea más fácil poderla concentrar y que tenga una utilidad mayor, concentrándola en la Secretaría de Gobernación. Y es una policía que tuvo un gran éxito, sobre todo en la huelga de la UNAM en el año 2000, porque se le reconoce por los organismos internacionales, etcétera, que tuvo una gran actuación, que respetó muy bien los derechos humanos, que tuvo una gran estrategia, ¿no? Y bueno, pues esta policía de alguna manera parecía que se iba a continuar y que se le iba a ir reforzando, y no, fue como debilitándose, y con la alternancia en el poder, pues hay otros requerimientos también importantes, porque cuando llega Fox está ya el tema, ¿no? Trae ahí ya el tema pendiente de Chiapas, se incrementa aún más el narcotráfico, hay un crecimiento importante de la inseguridad pública por también estas nuevas rencillas entre los
cárteles que habían sido desintegrados y las nuevas células. Y en el año 2000 crea la Secretaría de Seguridad Pública, esta secretaría que va a mantener Calderón y que después va a quitar Enrique Peña Nieto y que después va a revivir Andrés Manuel con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En el 2005 se crea la Ley de Seguridad Nacional, o sea, es un momento que la inseguridad crece en todos los ámbitos y por lo tanto ya vuelve a estar como en la mesa y en los medios, pero esta ley tiene muchos vacíos donde no se delimita qué hacen los militares y qué hace la policía y cuando va a estar en seguridad, hasta dónde, entonces queda como muy ambigua y la Secretaría de Seguridad Pública quita las funciones de la Policía Federal Preventiva de la de Gobernación y la trae hacia allá junto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uno de los operativos más importantes y que marcan la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es México Seguro, cuando se trata de hacer un gran operativo donde participan las Fuerzas Armadas y que trata de atrapar y desvincular y juzgar a más de 700 policías que tenían nexos con los Zetas. Y ahí se dan cuenta, ¿no? En la evidencia, eso nos dice, no hay evidencia contraria, que cuando el ejército va a hacer funciones de seguridad pública, siempre tiene que ser de manera temporal. Entonces, cuando se retira, sale lo mismo, o sea, ponen calma un poco, por eso vemos mucha gente que dice, sí, que esté el ejército aquí, pero cuando se va, es el mismo cochinero, es como poner nada más pausa, pero no se puede quedar ahí, ¿no? Entonces, la policía nunca ha sido fortalecida, porque el ejército siempre ha podido ser llamado. En el caso de Estados Unidos, Lincoln hace la Posse Comitatus Act, donde dice el ejército, las Fuerzas Armadas, nunca van a poder volver a hacer funciones en contra de los ciudadanos, o sea, de seguridad y de orden pública. Aquí no tenemos eso. Entonces los estados hacen con el presupuesto de seguridad lo que quieren y cuando tienen problemas de inseguridad pueden llamar al ejército, va, les hace la chamba gratis y después se va, ¿no? Entonces, ¿para qué fortalecían a la policía si pueden llamar al ejército? Con Felipe Calderón tuvimos la guerra contra el narco, donde también se incentiva la participación de las Fuerzas Armadas en este problema que debiera ser para las policías, pero que se ven rebasadas, y empieza a sustituir en esta lucha cada vez más a los militares por policías. Y con Enrique Peña Nieto regresa la idea de hacer una policía única, de mando único, profesionalizada, y siempre se emulan los modelos chilenos e italianos, Carabinieri, la Gendarmerie en Francia, la Guardia Civil Española, Carabineros de Chile, que son modelos muy centralizados, modelos militaristas, ¿no? Y que hoy en día, bueno, pues tenemos muchísimas iniciativas de reforma en esos tipos de policías y, bueno, el presidente Piñera de Chile hoy está juzgado por el, aunque Carabineros es la policía con mayor grado de efectividad y de confianza en América Latina. Bueno, Piñera hoy está juzgado por crímenes de lesa humanidad, no está juzgado, pero tiene demandas por la utilización de la fuerza. Entonces, transitar hacia ese modelo exactamente es algo que en otros países está en reversa, ¿no? Entonces, bueno, Enrique Peña Nieto pensaba en una gendarmería así, profesionalizada, militarizada, etcétera, y no lo logra. Queda muy débil. Se hace la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde se sustituye a la Secretaría de Seguridad por la Comisión Nacional de Seguridad Pública y nuevamente regresa a la Secretaría de Gobernación. Entonces, entramos otra vez a este problema con el que inicié. La Secretaría de Gobernación se debe de encargar de cuestiones internas y cuando tú tienes a las Fuerzas Armadas haciendo cuestiones internas y entonces tienen que estar ahí conviviendo con las estrategias de orden interno, pues no queda bien claro quién va a actuar en dónde y entonces hay una regresión. ¿Por qué? Porque el ejército está entrenado para derrotar a un enemigo externo, no para respetar los derechos humanos. Por eso es que hay tantos escándalos de violaciones a los derechos humanos, pero es que la naturaleza del ejército no es esa, no es el orden público y eso pues no lo acaban de entender. Entonces,
También aquí se establece que las Fuerzas Armadas van a apoyar para reducir la violencia, coordinándose con otras dependencias, en algunos operativos, y que van a tratar de inhibir el tráfico de drogas, armas y de personas, ¿no? Y bueno, con eso llegamos a López Obrador. Me estoy apurando porque ya voy un poquito cortita de tiempo, pero Bien, está bien. bueno, ¿cuánto me queda? Como 5, ¿no? No, lo que nos quedan 40 minutos. Hay que dejar algo para preguntas y comentarios, lo que juzgues conveniente. Ah, ok. Bueno, ya a lo que me voy ya es como, ¿qué tenemos hoy? ¿No? Tenemos un candidato que nos hace creer en sus propuestas que va, y así lo decía él, ¿no? Voy a retirar a las Fuerzas Armadas de las calles y las voy a mandar a los cuarteles. Bueno, o sea, gran error. Las Fuerzas Armadas no están hechas para estar en los cuarteles. Las Fuerzas Armadas están hechas para ir a la guerra, ¿no? Tarea que en América Latina no han hecho desde hace 50 años, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, por lo menos el ejército mexicano. Y cuando llega Andrés Manuel y se entrevista con el secretario de la Defensa, con el secretario de la Marina, y le explican que hay estados como Puebla que necesita 8,000 policías y hay 3,000, pues no hay manera de retirar ya a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el tema de inseguridad, de narcotráfico, etcétera, porque cuantitativamente no tenemos miembros suficientes en la policía. Y por otro lado, cualitativamente las pruebas de confiabilidad, de certificación, pues no las pasan más del 80% de los miembros. Entonces, pues decide que siempre sí va a seguir utilizando a los militares en estas funciones, pero que además va a crear la Guardia Nacional, que es una policía con una sola coordinación, con un gran sentido de disciplina, de profesionalización, pero que la operatividad va a ser militar y va a estar adscrita a la secretaría que se crea, que es revivir la que les decía yo de Fox, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En esta policía, en esta Guardia Nacional más bien, se van a conjuntar la Policía Militar, la Policía Federal y la Policía Naval. Vino la comisionada, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, a asegurarse de que la policía o esta nueva policía o la Guardia Nacional fueran de carácter civil, tuvieran un mando civil, a lo cual, bueno, pues le dijimos que claro, que por supuesto que iba a estar adscrita a esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que así iba a ser, ¿no? Bueno, ni pensar que fuera a estar adscrita a la Sedena, ¿no? Pero que nos damos cuenta, ¿no? Y ojo, porque cuando la critican los otros partidos políticos, pues no se acuerdan cómo votaron, porque la aprobación de la Guardia Nacional en el 2019 en el Congreso fue por unanimidad, ¿eh? O sea, el del 2019, 28 de febrero, todo el mundo la votó a favor. Creo que hubo un senado que no, pero en realidad en la Cámara de Diputados, etcétera, tuvo unanimidad y junto con ella se aprobó la Ley del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional de Detenciones y varios artículos de reforma al programa de seguridad. Y la Guardia Nacional tuvo su primer despliegue o su inicio de despliegue operativo hasta junio del 2019. Y le toca pues su bautizo de fuego, ¿no? Mándenla a la frontera sur porque ya nos presionaron nuestro vecino del norte y entonces pues tiene que ir a las fronteras a detener migrantes y los mandan sin cuarteles, sin casas, sin dónde quedarse, se quedaron ahí hacinados en tablas, ¿no? Y bueno, pues es cuando se quejaron y dijeron que si eran fifís, que si querían el Holiday Inn, que estas eran otras épocas. Ojo, no podemos tratar mal a quien se está encargando de nuestra seguridad, de garantizarnos la vida, la libertad, exponiendo la suya. Entonces, la concepción ciudadana de cómo es la policía y de cómo la tenemos que tratar, también debe de cambiar. Entiendo, ¿no? Todos los estereotipos, los estigmas y gran parte de la verdad de esta corporación que muchas veces
varios elementos son corruptos, etcétera, pero no puede cambiar una cosa sin la otra. Que ser policía se vuelva un orgullo. O sea, yo les pregunto, ¿a quién le gustaría de usted tener un hijo policía en este país? O sea, nadie, ¿no? Y no, pues debería de ser un orgullo. La Guardia Nacional se decía que iba a tener para su primer aniversario, en junio, 150,000 elementos. Tiene 80,000 y están distribuidos en 150 regiones. No es un cuerpo civil como ha venido diciéndose en todos los ordenamientos jurídicos mexicanos, porque más del 80% de sus miembros son de la Marina o del Ejército. Cobran en la Sedena y los nuevos integrantes, que son muy pocos, son entrenados en la Sedena. Y esta Guardia Nacional la mandan primero a detener a los migrantes, que bueno, o sea, los detiene en los puntos establecidos, en las fronteras, pero tenemos ahí miles de puntos ciegos. La Guardia Nacional lo que hace es por aquí no, por la frontera, crúzate por allá, por la selva, ¿no? Y además la saturan de obligaciones, ¿no? Le dan la construcción de sus propios cuarteles, 150 de los 266, le dan además la contención de la seguridad pública, y bueno, le ponen de dirigente al comandante Luis Rodríguez Bucio, y su bienvenida, además de la contención de migrantes, es el COVID, ¿no? La pandemia. Entonces, la Guardia Nacional tiene básicamente 4 misiones actualmente, que son el prevenir o contener cualquier saqueo, monitoreando y patrullando el territorio nacional, enfocado básicamente ahorita a vacunas y a insumos farmacéuticos, atender y proteger la infraestructura crítica e instalaciones estratégicas, o sea, pues todo aquello que proporciona luz, agua, los hospitales, transporte, ¿no? Estuvo vigilando, ahorita han ido modificando, pero los hospitales del IMSS, el INSABI, los almacenes de los centros hospitalarios, hospitales algunos incluso privados, combatir el fraude cibernético, de la propagación de fake news, etcétera, todo lo que tenga que ver con desinformar durante la pandemia, y la logística y la seguridad que ella conlleva de los insumos médicos y los insumos estratégicos. Y entonces, bueno, entonces las Fuerzas Armadas, ¿qué? Bueno, pues las Fuerzas Armadas igual están siendo utilizadas para cubrir todos los vacíos del poder político. Nuestras Fuerzas Armadas, como les decía yo, no están en las tareas tradicionales, pero uno de los retos que enfrentan hoy, y el más importante, es definir cuáles van a ser estas tareas que se están discutiendo a nivel internacional. ¿Qué van a ser? La polivalencia, las tareas ampliadas. Si ya no van a hacer sus tareas tradicionales, entonces, ¿cuáles? Las Fuerzas Armadas Mexicanas, desde el 60, pues echaron a andar el Plan de Defensa Nacional 3, que bueno, llaman como en el 2000, pero se le quedó el nombre inicial, el Plan DN3, de apoyo a la población en caso de emergencias y desastres naturales. Esa es una de las tareas que se le criticó mucho incluso a la Marina en un libro, Sea Powell, que era muy famoso y tuvo una nota diplomática, y hoy se le celebra y se le copia y es motivo de apoyar a otros países, y es una de las tareas ampliadas que no está a discusión, pero la seguridad pública sí. Y las Fuerzas Armadas hoy están no solamente haciendo seguridad pública, sino que en el actual gobierno se les da la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, de los 2 tramos del Tren Maya, que ya creo que se los aumentaron, 250 sucursales del Banco del Bienestar, apoyo al sistema de salud en la pandemia. Y sí, es importante que hagan esto. O sea, las Fuerzas Armadas van a seguir en el tema sanitario. Vimos estos convoys de los trailers italianos terribles, de los militares transportando cadáveres. En Estados Unidos se está vacunando el ejército. Entonces, van a tener tareas importantes que estarán redefinidas en el sistema de salud, pero no pueden tener las construcciones de todo, la seguridad pública, la seguridad de las fronteras, la seguridad de las aduanas, ¿no? Es importante que hagan estas funciones en el COVID y en los desastres naturales, porque nuestras Fuerzas Armadas son especialistas en eso, tienen un mando estructurado, jerarquizado, donde se sabe quién es el responsable,
y tiene que cumplir las órdenes. Tiene un gran despliegue en el territorio que es muy complejo para otros. Hay lugares donde solo llega el ejército y Coca-Cola, ¿no? Y nadie más, ni Telcel. Y bueno, tiene esta función histórica social de acercamiento, ¿no? Entonces, es muy interesante ver hoy por hoy cómo el ejército, con todas estas funciones, después de haber sido tan criticado por Andrés Manuel, se ha vuelto el pilar de su gobierno, al grado de que hoy tenemos que el 11 de junio el presidente se informó que busca el traslado, más o menos para el 2023, de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, lo cual pues no está justificado en el ámbito jurídico porque ya hicimos todo este recuento de la Constitución donde siempre ha tratado de diferenciar las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. Se apoya el quinto transitorio en mayo del año pasado, donde ya se aprueba que las Fuerzas Armadas van a poder hacer funciones de seguridad pública. Y eso también tiene el trasfondo de que sabían que venían elecciones, que el escenario post-pandemia va a ser muy crítico. Si vemos Latinoamérica, ha habido estallidos sociales en Ecuador, en Colombia, en Chile, y el tener a los militares en funciones de seguridad pública pues ayudaría mucho en caso de que se incremente el descontento social por todo lo que va a dejar la pandemia o por la función del gobierno y para contener. Y además se los ha echado a la bolsa porque por primera vez tenemos un mando alto, como el secretario Cienfuegos, que tiene un problema vinculado al narcotráfico, a la corrupción, y que evidentemente las Fuerzas Armadas pues no querían que se destapara y lo traemos de regreso y lo exoneramos sin ni siquiera hacer un teatrito, ¿no? Para disimular que fue una exoneración sin ninguna investigación, sin ninguna transparencia, que incluso arriesgamos nuestra relación con Estados Unidos por las desafortunadas declaraciones en contra de la DEA, de la CIA, que más allá de si hay republicanos o demócratas, la institucionalidad norteamericana se defiende y estas agencias de investigación son muy importantes y la visita de la vicepresidenta Kamala Harris creo que dejó sentados estos puntos, nada más una visita terciopelada para decir, después ahondaremos en ellos y uno de los problemas además de muchos otros que vamos a tener es el tema de seguridad, porque después de lo de Cienfuegos se autorizaron estas leyes en las cuales pues la DEA, la CIA y todas estas agencias van a tener que ir como cualquier hijo de vecino a la Sedena a pedir su permiso de portación de armas y donde van a tener que detallar qué investigaciones están haciendo sobre nuestros altos mandos, lo cual ellos siempre se han quejado que cuando hacen estas declaraciones pues se les empieza a ocultar información por la corrupción que hay con los políticos, el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, pues entre los retos que tenemos es organizar qué va a hacer ahora el ejército. El ejército tiene que ampliar sus tareas, sí, pero no puede cubrir las ineficiencias del poder político porque la gente cuando espera que el resultado de un evento, de un problema como el de la presa en Chihuahua, sea la negociación política y tú mandas al ejército, hay un choque inmediatamente, ¿no? Hay una fractura en la relación. Y hay que definir también esta Guardia Nacional qué va a estar haciendo, si va a estar haciendo contención en las fronteras, si va a seguir nutriéndose del escenario militar. Y bueno, pues muy importante ver cómo va a actuar la oposición en el Congreso, porque para llevársela a la Sedena, pues va a tener que pasar por la aprobación de la mayoría calificada que sabemos que hoy no tiene el presidente en la Cámara. Y bueno, pues con esto un poquito cerraría ya para que tengamos tiempo y espacio para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Vamos a pasar a preguntas y comentarios. Está Abel, está Julieta, pero antes quisiera